Ampliamos esta información que tiene que ver justamente con el conflicto bélico en el ataque y avance de Rusia contra Ucrania. Nagen Reyes, historiador, especialista en lo que hace a esto. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Sé que Hola, los jueves suele acompañarnos, pero creo que amerita este tema abordarlo contigo a través de esta comunicación. Lo primero de mi parte que te quiero consultar, de esta reunión que ya estaba contando Carlos, que ayer se tuvo y que habrá un segundo encuentro, quiero preguntarte, para que nos des una lectura político-histórica, ¿crees que realmente hay intenciones con estas reuniones, la de ayer y la que se podría tener mañana, entre ambas partes, sin la presencia de los presidentes de ambas naciones, de llegar a encontrar la paz? ¿O esto está disimulando lo que va a ser después seguramente un avance mucho más severo de Rusia en su ataque? Bien, lo primero que debemos entender es que esta reunión, este encuentro se produjo en una mesa de diálogo completamente inclinada a favor de Rusia. Primero porque las tropas invasoras que son las de Rusia están atacando no solamente puestos militares, sino también poblaciones civiles del territorio ucraniano. En segundo orden de ideas, el diálogo está teniendo lugar en Bielorrusia, que es uno de los países aliados, inclusive copartícipe de esta misma operación. Y tercero, sin duda alguna, a mi juicio, es una táctica dilatoria. Y finalmente es un diálogo entre sordos porque básicamente la delegación rusa le pidió a los ucranianos que se rindan, mientras que la delegación ucraniana le pidió a sus homólogos rusos que abandonen el territorio ucraniano. De tal manera que a mi juicio fue un diálogo muy propio de este tipo de circunstancias, donde evidentemente simplemente lo que se produce es un approach, pero lo lamentable de este approach y la lógica, y es el deber ser en derecho internacional, es que al menos hubiese un cese al fuego o de las hostilidades mientras las partes están dialogando. Y felizmente esto no ocurrió, y en el mismo momento en que estaba produciéndose estas negociaciones en Bielorrusia continuaban, inclusive peores, porque entonces se utilizaron armas de racimo, que de hecho este tipo de armas tienen la peculiaridad que retiran el oxígeno de los pulmones y ocasiona una muerte por asfixia y ya masiva. se habla de crimen de guerra. Ahora, Nagen, es un crimen de guerra, razón por la cual inclusive ya el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, inició una apertura de expediente contra el señor Vladimir Putin. Te quiero consultar, Nagen, ¿es tan malo el servicio de inteligencia de Rusia o es tan bueno el modo en que está escabulléndose el presidente ucraniano porque tanto se ventila información verdadera o falsa que ni con mercenarios dan con él? ¿Cuál crees que es tu punto? ¿O sabe jugar a las escondidas el presidente ucraniano o es tan malo el servicio de inteligencia de Rusia que lo busca y no lo atrapa? Bueno, en realidad lo que hubo es también típico en este tipo de operaciones, fue un error de cálculo. Putin pensaba que iba a lograr hacer esta operación masiva y rápida, que en 72 horas iba a controlar Kiev, iba a caer Ucrania. Y se encontró con una enorme sorpresa, sobre todo en las ciudades de Kharkov, que es la segunda ciudad más importante, y sobre todo en Kiev. Adicionalmente a ello, observamos también que el gobierno de Ucrania tenía armas secretas que no estaban seguramente dentro del arqueo inicial de potencial de fuego por parte de Ucrania, que han sido entonces los morteros que han sido utilizados de manera tan efectiva por las tropas ucranianas para no solamente destruir a los tanques rusos, sino también convoys enteros, de tal manera que ha paralizado la operación por tierra que estaba realizando las tropas rusas en Ucrania, y esto definitivamente es un factor de sorpresa que no se esperaba dentro del combate en caliente. A ver, Nagen, hablarnos un poquitito también de esta conversación que tuvo Emmanuel Macron con sus homólogos tanto de Rusia como Ucrania. Él habló con ambos y aparentemente logró sacar un compromiso por parte de Rusia, que de hecho lo viene mencionando como la historia oficial, de que se va a respetar a las poblaciones civiles, de que se va a establecer un corredor seguro para que la gente que quiera salir pueda hacerlo sin consecuencias. ¿Qué más se puede decir de este contacto telefónico que al respecto Macron hacía una serie de tweets después de estas conversaciones? Bueno, de todos los presidentes de la Unión Europea, quizás el que más tuvo un acercamiento con Vladimir Putin fue efectivamente Emmanuel Macron. Recordemos las negociaciones antes, fue Macron
quien estaba tomando el liderazgo de estas negociaciones y fue el único de todas las reuniones que tuvo Putin el que accedió públicamente a que Ucrania desistiera de unirse a la OTAN. De tal manera que quizás es Macron el que tiene un mínimo de acercamiento o de contacto un poco más cercano con Vladimir Putin, y ahora, aprovechando esta condición, es el que está tratando de salvaguardar este, digamos, conducto humanitario para la evacuación de lo que ya se estima, según el New York Times, de al menos 500.000 refugiados o desplazados. Claro, Putin le asegura en esta conversación a Macron que las fuerzas rusas no suponen ninguna amenaza para los civiles. Sin embargo, bueno, los reportes que recibimos en esta parte del mundo muestran lo contrario. Pero aquí el giro de la historia, ¿no? Dependiendo de a quién le creemos y a quién le leemos, porque Rusia dice que en realidad son los ucranianos los que están utilizando a la población como una especie de escudo humano, incluso evitando que la gente pueda salir de estas ciudades que hoy están controladas militarmente, Najem. Bueno, entiéndase que realmente todo lo que es las autoridades rusas vienen del esquema soviético y comunistas, y por tanto entonces son maestros de la mentira y de aparatos de propaganda. Evidentemente que Vladimir Putin está mintiendo porque él fue el que inició los ataques sobre poblaciones civiles enteras. Insisto nuevamente yo con los ataques con estas bombas de rocío que constituyen un crimen, y realmente esta acusación de utilización de los civiles como escudos humanos, en todo caso se descarta porque han sido múltiples edificios y residencias, inclusive hay imágenes de tiroteos hasta en parques infantiles en la ciudad de Kharkov. Definitivamente Putin no es la primera vez que hace esto, lo ha hecho, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, también lo hizo en Georgia, así que él no es un mandatario o un político que tenga un mínimo de escrúpulos para respetar el derecho internacional. Claro, a ver, con 6 días de este conflicto que, bueno, tuvo una escalada muy importante, el posicionamiento de Rusia no cede, no cambia. Estaba viendo que con esta conversación con Macron, de vuelta, el punto de Putin son dos cosas principales: el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y, por supuesto, que Ucrania se comprometa a ser neutral, es decir, estar lejos de la OTAN. O sea, las reivindicaciones por parte de Rusia no han cambiado ni van a cambiar, Najem. Efectivamente, lo que tú estás diciendo es: Putin se mantiene incólume en todos sus pedidos, y del otro lado también Zelensky ha estado muy intransigente y no cede, y sobre todo ahora que está en un escenario muy desfavorable cuando tiene tropas invasoras o enemigas en su propio territorio. La estrategia de Zelensky es una incorporación rápida o express de Ucrania a la Unión Europea, y hasta ahora no ha recibido respuesta, y personalmente no creo que esto contribuya definitivamente para salir de esta crisis. En todo caso, yo pienso que Zelensky, alguna de las partes va a tener que ceder, y muy probablemente va a tener que ser la parte débil. Zelensky tendrá que reconocer, número uno, definitivamente la autonomía de las provincias del Donbass, que es Donetsk y Luhansk, y también la anexión definitiva de Crimea a Rusia, y también tendrá que reconocer la no anexión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que creo que esos son los puntos fundamentales. Claro. Najem, unas últimas dos cuestiones de mi parte que ayer también significaron un punto de quiebre muy importante para el mundo. El fin del pacifismo, podríamos decirlo, por parte de Alemania, y la postura de Suecia y Suiza en torno a este conflicto. Suiza, que decidió aplicar también en su territorio todas estas medidas tomadas por la Unión Europea en cuanto a sanciones económicas, y Suecia, que anuncia también apoyo, en este caso, a Ucrania. Lo de Alemania es aún más sorprendente, ¿no? Atendiendo toda la historia que está encima de Alemania sobre las primeras 2 guerras mundiales. Sí, efectivamente. Lo más significativo de todo esto es el papel de Alemania, porque recordemos que Alemania, después del trauma sufrido en la Segunda Guerra Mundial, después de esa durísima política pacifista impulsada por décadas por la canciller Angela Merkel, ahora sorprende cuando el propio canciller Olaf Scholz anuncia que va a enviar, ya está estudiando la posibilidad de enviar aviones de combate para fortalecer la aviación ucraniana. Es decir, que estamos viendo la movilización activa de los actores más importantes de Europa, como Francia,
Alemania, para tratar entonces ahora de contener esta acción invasiva, expansionista de Vladimir Putin. A mi juicio un tanto tardía, debieron de reaccionar antes de que se iniciara la operación, pero bueno, pienso que de alguna manera ellos contaban con un coto de esperanza de que Vladimir Putin no avanzara. En todo caso, esto significa muy probablemente que el conflicto se va a prolongar, y al prolongarse el conflicto y más partes se van a involucrar, significa que también va a tener un mayor impacto económico. Cuando hablo de impacto económico, no solamente en Rusia, Rusia acaba de experimentar una caída del rublo del 40%, algo que no ocurría desde 1994. Hay el banco más importante, que es el Sberbank, técnicamente está quebrado. El día de ayer vimos a los rusos sacando su dinero de los bancos. Estamos entonces a las puertas de una suerte de colapso económico al interno de Rusia, y esto se va a ir aparejando entonces con todas las medidas económicas que ha venido tomando la Unión Europea, y esto va a impactar definitivamente más el mercado mundial de lo que habíamos conversado inicialmente. Nagen, estoy mirando acá El País de España, que publica lo siguiente: Zelensky logra el apoyo del Parlamento Europeo para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Ya estuviste hablando en parte un poco de los apoyos que está teniendo de estos países, pero que entre como integrante del bloque en lo que hace a lo que están teniendo como conflicto. ¿Cuánto puede ayudar? ¿Cuánto puede empeorar, según tu criterio, que Ucrania forme parte, como está pidiendo, de la Unión Europea? Y sí, es lo que te digo, que Zelensky también está radicalizado y se está yendo al extremo, tratando de forzar un ingreso acelerado de Ucrania a la Unión Europea. Personalmente no creo que lo vaya a lograr. Insisto personalmente que le corresponderá ceder a la nación más débil en este conflicto algunas de las demandas. O sea, rusas, no le favorece para nada le favorece. Una última de mi parte. No creo. Eventualmente, Nagen, de que cayera, lo atrapen, cae preso, no sé cómo le quieran llamar en códigos de guerra, Zelensky en poder de Rusia, ¿quién quedaría en su reemplazo en Ucrania? Y bueno, es lo que les comenté, que Víctor Yukhanovich, el despreciable dictador y procónsul ruso, que era expresidente de Ucrania y que fue destituido por el Congreso en el 2014, ya él está armando el gobierno también en Kiev. Claro, entonces, en caso de producirse la captura, la neutralización o el magnicidio del presidente Zelensky, muy probablemente al tener el control, supongamos este escenario, al tener el control las tropas rusas de Ucrania, entonces va a ser Víctor Yanukovych. Sí, efectivamente esto es una noticia de último momento. El Parlamento Europeo acepta, según señalan aquí los medios internacionales, la solicitud de Ucrania de unirse a la Unión Europea, y se inicia un procedimiento especial de admisión. Ahora, si estás al tanto, porque lo leí de paso nomás, Nagen, ¿están dadas las condiciones realmente para que Ucrania se sume oficialmente a la Unión Europea, estatutariamente hablando, por decirlo de alguna manera? Bueno, en términos jurídicos, evidentemente que no está. Por tanto, tendrá que ser en la Unión Europea tiene un conjunto de estatutos, hay un conjunto de condiciones macroeconómicas, institucionales, que debe tener el país previo a incorporarse al bloque. Claro. Obviamente Ucrania no está, pero como esto se trata de una situación express, de una situación especial, ahora lo que hay que analizar efectivamente es cuál va a ser el impacto de esta, si es que efectivamente se logra, y cuál va a ser la reacción de Putin una vez que esta se materialice. Muy bien. Gracias, Nagen, por este contacto y por todos los datos, el análisis también muy amable, y te esperamos el jueves aquí para seguir analizando. Hasta entonces, gracias.